cielo y tierra pasarán, sus palabras no pasarán. Apocalipsis 1:7 dice: miren, vienen en las nubes ante los ojos de la humanidad entera, y hasta los que lo traspasaron lo verán. Y sí, porque ahora está tan avanzada la tecnología que nos podemos dar cuenta al instante de lo que sucede en todas las naciones. Y las naciones de la tierra llorarán de pesar por él. ¿Y qué dice? Amén, que así sea. Entonces, a veces como iglesia nos encontramos envueltos en un pasaje que está en Mateo 24. Mateo 24 narra cuando Jesús se sienta con sus discípulos y Él les está diciendo acerca de las señales que habrá antes de su venida. Y como que ahora la gente se preocupa mucho en eso, ¿no? Decir, a ver, ¿quién es el anticristo? ¿Será el yerno de Donald Trump? ¿Será este judío? ¿Será este árabe? ¿Será tal persona? ¿Será el jeque de no sé qué? Y como que la gente está más preocupada en saber quién va a ser el anticristo. Y no tiene que ser así. Lo importante tiene que ser es estar preparados y conocer la identidad de Jesús y cómo se va a revelar. Entonces, luego dicen, no, es que antes de la venida de Jesús va a haber pandemias, va a haber dolor, va a haber guerras, y ya lo hay. Somos sobrevivientes de una pandemia los que estamos aquí. Y estamos, pues, expensas de que puedan suceder otras cosas feas. Pero están anunciando la señal de que Cristo viene. Pero lo que el Espíritu Santo nos quiere llevar a enfocarnos no es en Mateo 24 en esta mañana, sino en Mateo capítulo 25. ¿Por qué? Porque Mateo 25:1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a ¿qué? 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas, ¿cómo eran? Y 5 eran insensatas. Ahora, en el ámbito judío, cuando había una boda, había 2 etapas. Número 1 era el desposorio, era un contrato legal, vinculante, como el matrimonio de hoy. Pero la pareja no podía vivir juntas. Entonces, el segundo era una fiesta de bodas. El novio se dirigía a la casa de la novia. Y el novio llevaba varios acompañantes con antorchas encendidas. Entonces, luego la llevaba a su casa de su padre para una fiesta de varios días. Entonces, ¿qué hacían las 10 vírgenes? Salían al encuentro del novio, también esas 10, con sus antorchas. Y se unían a la celebración. Y entonces eso se convertía en una gran fiesta, ¿sí? Entonces podemos entender por qué está hablando de vírgenes, porque está hablando de lámparas, porque a ciencia cierta no se sabía cuándo iba a regresar el novio o cuándo iba a llegar, en qué momento. Entonces, pues estaban como en esa espera, ¿verdad? Aquí nos encanta esperar, ¿no? Estaban en esa espera porque normalmente el novio llegaba de muy lejos y probablemente a la medianoche. O sea que a veces los retrasos eran normales. Pero el verso 3 dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Qué dice el verso 5? Y tardándose el esposo, ¿qué pasó? Cabecearon todas y ¿qué? Se durmieron. Dios nos quiere enseñar un principio. Dios quiere quitar de su iglesia la modorra. ¿Qué es eso? Dice la nueva generación. ¿Qué es la modorra? La modorra es como cuando te acabas de levantar y estás agarrando señal, pues. Para que entiendas, ¿no? Y vas así, vas como zombie. Eso es modorra. O letargo. Adormilado. ¿Qué más? Somnoliento. Entonces, la iglesia puede tener una tentación de quedarse dormida
insensible o apática. Porque está sucediendo algo que está permeando en nuestros jóvenes y también en la iglesia, lamentablemente, que es el entretenimiento. ¿Qué es? A veces la iglesia está entretenida en esos juguetes. ¿Sabe que la dopamina del siglo XXI se llama celular? ¿Sí? Porque escuchamos una notificación del mensaje y estamos tan pendientes, quién nos habla, quién nos escribe, queremos contestar rápidamente y nos hemos convertido en personas dependientes de un smartphone. Se dice esta estadística que los jóvenes están pasando entre 6 y 12 horas en una tableta o en un smartphone. ¿Y sabe qué es lo que están viendo nuestros jóvenes? Están viendo redes sociales, pero la mayoría de ellos están en los videojuegos. De hecho, te alarmarías que hay muchos jóvenes, después de que se duermen los papás, eso de las 10 de la noche, están de 10, 4 o 5 de la madrugada jugando videojuegos. Por eso el otro día no quieren ir a la escuela, no se pueden levantar, porque toda la noche parecen búhos. Pero no solamente nuestros jóvenes están ahí, también nosotros a veces estamos inmersos en redes sociales y en entretenimiento. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que un pedacito o un dispositivo pueda gobernar nuestra vida? Entonces, ese entretenimiento de manera general, no estoy hablando de comunidad como tal aquí en Cuernavaca, de manera general como iglesia, está trayendo como un adormecimiento y como una anestesia. ¿Has ido al dentista con el doctor Porter? Y de repente Porter la anestesia, ¿verdad? Ya no sientes nada. Y nada más te dice, ya está la muela, ya salió. Pero no sentiste nada. ¿Por qué? Porque estamos anestesiados. Entonces el enemigo lo está utilizando entretenimiento. Basta voltear a nuestro entorno y te vas a ver que hay influencers, youtubers, gaming, ¿así se dice? Así como dice Sarita. Podcasts, corridos, videojuegos. Y nuestros jóvenes están allí. Y luego decimos, dale la tableta al bebé para que se entretenga. Y sabe que se ha visto y se ha comprobado que neurológicamente, si usted le da una tableta, un celular a un niño, lo hace más dependiente, como si fuera una droga equiparable a la heroína. Entonces, ahí tenemos a veces a nuestros jóvenes, o a veces estamos entretenidos en ese tipo de situaciones. Entonces el entretenimiento está trayendo como una anestesia a esta generación. Y usted le pregunta a sus hijos, ¿qué quieres ser de grande? ¿Y qué te van a decir? Influencers. Yo quiero ser eso, pastor. Qué tristeza, ¿verdad? Porque tú estudiaste tanto una situación, tanto una carrera, para que el escuincle venga y te dice, ¿por qué? Ok, ¿cuántos realmente tendrán éxito esos influencers? Entonces, no hay mayor fracaso que podamos tener éxito en las cosas que son equivocadas. Tenemos que tener entonces como prioridad la palabra y nuestra relación con Dios. ¿Sabes? Entonces esto está llevando también a vivir a la iglesia como en una apatía y a veces como en un club social. Pero entramos en una apatía, ¿sabe cuándo? Cuando no predicamos de Jesús. Si tú haces una retrospectiva en tu corazón, esta mañana hazlo y di, ¿cuándo fue la última vez que yo le hablé de una persona de Cristo? ¿Cuándo fue? Tú quieres sentir el fuego de Dios.
¿Quieres sentir la verdad de Dios? ¿Quieres quemarte en un avivamiento? Empieza a hablar de la palabra de Dios. Un cristiano que no predica la palabra, una iglesia que no predica la palabra, se convierte en un cadáver. Por eso tenemos la necesidad entonces de ir por los perdidos. ¿Por qué? Porque no queremos vivir en una iglesia que sea cómoda. Tenemos que salir entonces ¿de qué? De nuestra comodidad. ¿A poco no estamos viendo con preocupación cómo más la iglesia está entrando a esa zona de confort, a esa zona de comodidad? Veía la otra vez hace como un año cómo estaban en una aldea, en un servicio. Entraron a esa aldea, estaba inundada, estaban ni había sillas, pero les llegaba el agua hasta las rodillas, pero las personas estaban allí alabando y adorando al Señor y no había comodidad. Y dice el verso 6, y a la medianoche se escuchó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes que hicieron, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Dile a tu vecino: arregla tu vida. Ponte en orden, hermano. Ponte en orden, hermana. Y contéstale: arreglémonos, dijo el otro. ¿Qué disipa las tinieblas? Porque dice que llegó a la medianoche. La medianoche es la oscuridad más densa. Pero ¿sabe que en medio de las tinieblas usted tiene que brillar? Yo tengo que brillar. ¿A poco no? ¿Por qué lo dices, pastor? Es que si tú supieras en qué lugar Dios me ha puesto, qué difícil es tratar con X o Y personas. Brilla. En tu escuela brilla. En tu negocio brilla. En tus relaciones brilla. Porque a eso fuimos llamados, que cuando hay oscuridad, brilla la luz de Jesús. ¿Cómo lo haces? Tus acciones, tu conducta, tu carácter. ¿Sabes? Tenemos un mensaje relevante. Jesús viene por segunda vez y Él quiere cambiar tu vida. Nunca hay que perder la expectativa del mensaje. Yo conocí al Señor por allá del 87, no hagan cuentas. Pero crecí en una generación que todos los predicadores estaban: Jesús viene, paréntesis. En medio de esto está el rapto, que ya lo hablará otro predicador. Pero como que ahora se ha diluido. Como que si ahora le preguntas a tus hijos y a nuestros jóvenes: ¿y sabes que Jesús va a venir? Y no, ¿cómo? Que alguien me avise. Porque se ha perdido esa parte del mensaje. Jesús viene. Y eso va a hacer entonces que nosotros podamos anhelar su presencia y podamos desapegarnos de lo que aparentemente es valioso para nosotros. ¿Qué cosas son? Porque te hablo de entretenimiento, te hablo de quizás situaciones materiales, te hablo quizás de una sexualidad incorrecta. Hoy como nunca nuestros jóvenes están siendo bombardeados de una sexualidad incorrecta y a veces están inmersos allí y están entretenidos allí hasta que tú estás orando y les estás diciendo al Señor: Señor, revélate a tus hijos, a mis hijos. ¿Sabe que una de mis oraciones de manera general es decirles: Dios, a estas personas que están emproblemadas en una situación, yo le digo: Señor, revélate a ellos, háblales, trae visiones, trae sueños, revélate a ellos, porque es la única manera que podrá romper nuestros moldes. Y la revelación viene en su palabra. Dice: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Eso dice Apocalipsis 22:17.
porque juntamente cuando haya más tinieblas, va a haber una gracia superior. Donde el pecado abunda, dice su palabra, sobreabunda la gracia. Habrá un gran despertar como nunca lo hubo antes. Y será consecuencia de una revelación. Porque antes Jesús vino como un cordero, sencillo, humilde, pero ahora vendrá como un león. Ahora vendrá como un juez. Ahora vendrá como ese jinete, trayendo equidad y trayendo justicia. Así que no será, la venida del esposo tiene que estar en nuestro corazón como esa revelación. No será entonces a veces las experiencias espirituales. ¿Sabe que hay muchas personas que se mueven en ese tipo de experiencias espirituales? Empiezan a temblar las manos y acá. Y no es eso, no son las manifestaciones. Aunque las va a ver, pero no es el centro eso. Es la revelación de tu identidad, es la revelación de quién es Jesús. Y no habrá una iglesia exclusiva que diga, nosotros tenemos el avivamiento. No va a ser así. ¿Será que en cada persona que está encendida, que está avivada, va a venir el Espíritu Santo? Yo vengo, prepárate. Hay un anhelo. Así se va a dar esa parte, yo entiendo. Entonces, hoy vemos lamentablemente que, fíjate, hace 2000 años la iglesia tenía mártires. Hoy parece que hay celebridades. Pero dice su palabra, los campos están listos, la mies está madura y dice su palabra, hay que rogar al Señor de la mies que envíe, que envíe más obreros a su mies. La mies es mucha y los obreros pocos. Dile a tu vecino, ahí te hablan, hermano. Heme aquí, envía al pastor. Repite conmigo, discípulos. No estoy obsesionado con los números. ¿Sabes qué me obsesiona? Hacer discípulos. Que cuando nosotros no estemos, estén otros listos para compartir y seguir esto, el mensaje del Señor. Debes de reproducirte, porque los discípulos somos personas que ofertamos. Los discípulos no son fans. No son seguidores. Los discípulos se dan a la obra del maestro. Los discípulos todo gira alrededor del reino. Entonces el desafío para todos nosotros es formar discípulos cuyo carácter sea moldeado por el Espíritu, demostrando la vida del reino de Dios. Y uno de los piropos que tú puedes recibir más fuertes en la vida es: te pareces a Cristo. Actúas como Jesús. Entonces, puede o va a venir, seguro estoy, de un gran avivamiento, pero tiene que venir ese avivamiento en la experiencia y en la comprensión de la palabra de Dios y la doctrina de ella. Repite conmigo, prioridades. 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. O sea, qué terrible, ¿no? Saben que ya va llegando el novio y se les está apagando la lámpara. ¿Cómo está tu aceite? Porque el aceite es un fruto, es algo que cultivamos. Tener aceite es prioridad, es estar llenos de su presencia. Pero tomar del aceite de Dios requiere de un precio, pues. Requiere de que haya esa revelación y que el Espíritu Santo te lleve a una incomodidad personal. Y esa incomodidad personal es tomar decisiones radicales y decir: me voy a apartar de lo que me entretiene. Voy a ser humilde, me voy a quebrantar. Voy a hacer esto que es correcto. Y dejaré de hacer las cosas que no tienen valor y que son incorrectas delante de Él. Eso es quebranto, eso es humildad, eso es no tolerar el pecado, eso es discernir los tiempos,
Ese es discernir lo que estamos escuchando. Fui al rancho de Jojutla a cortarme allí el cabello. Y le digo, y regreso y le comento a Vero, me puede mucho lo que están viviendo nuestros jóvenes. O sea, toda la música de narcocorridos que están escuchando y que están ensuciando sus mentes. Y empiezan a normalizar tanto la violencia, empiezan a normalizar tantos los asesinatos. Y hasta dicen, oye, vamos a ir a la fiesta de fulano de tal porque va a venir X cantante y no sé qué. No, dice, pero se va a poner esto denso porque va a estar fulano de tal. Y es algo terrible. ¿Qué están escuchando nuestros jóvenes? Y a veces son complicados en que tú les puedas decir algo, ¿verdad? Porque se arma Troya cuando les dices, oye, el celular, oye esto, lo que escuchas. No los dejes de incomodar. No los dejes de incomodar. Si tus padres te incomodan, te aman. Si tus padres te están incomodando, te aman. Ay, pastor, déjenos vivir nuestra vida. Usted ya pasó por eso. Te estás metiendo en terrenos peligrosos. Te estás metiendo en terrenos del chanclas. Y para que salgas de allí, aguas. Dile a tu vecino, ¿ya ves por qué te dije que vinieras? La iglesia tiene que hablar con sabiduría. La iglesia tiene que hablar con enfoque. La iglesia tiene que hablar acerca de Jesús. A veces la iglesia tiene que estar también callada y aprender a escuchar. Porque a veces nosotros queremos exhibir nuestras propias lámparas y a veces no es momento de que nosotros brillemos, sino es que brille Jesús. Tenemos que reconocer cuando nuestra motivación es incorrecta y que digan, quiero los aplausos, quiero el like, quiero la gloria, y la gloria Dios no la va a compartir con nadie. La unción es intransferible, el aceite es intransferible. Si tú quieres aceite, si tú quieres poder de Dios, es por gracia, pero necesitamos pagar el precio. Equipo de alabanza, verso 9. Más las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a vosotras, a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. O sea que eran inteligentes, ¿verdad? Y dice el verso 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, entraron con él. ¿A dónde? A las bodas. Solamente los que pagan el precio tienen el privilegio de ser íntimos con Cristo. Solo los que pagan el precio, el Espíritu Santo les revelará cuando el novio está a punto de llegar. Dice el verso 11, el verso 11 me puede mucho. Dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. 12, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. De cierto os digo que no conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Sigue velando, sigue orando, no te detengas, porque sobre todo tenemos que tener una relación con Jesús. Por eso dice el verso 12, mas él respondió y dijo, no os conozco. No, pastor, es que yo fui a comunidad, es que yo fui a tal, es que yo profeticé, es que yo me eché un demonio, lo escabeché. No te conozco. No, pastor, es que fui también a otra tal iglesia. No te conozco.
Fui a dar esto a los perdidos, a las cárceles. No te conozco porque nunca tuviste una relación conmigo. No, pastor, es que yo me las visitaba en todas las iglesias. Pues no te sometías a un pastor, imagínate. Lo más importante en esta vida es tu relación con el novio. Y eso solamente tú lo puedes hacer. No lo puedo hacer yo, solamente tú. 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Colorín colorado, este sermón se ha terminado. Te voy a dar un reto para esta semana. Háblale a una persona de Cristo. Háblale a una persona de Jesús. Y verás que tu lámpara se va a encender. Pasa tiempo con el Espíritu Santo y te vas a dar cuenta que tu lámpara se va a encender. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie.